Victoria Speed corre en el cuarto, ya se escapó la presentada por Mario Domínguez, la número 4, el ejemplar Ronin River, invalidada para todos los juegos, el ejemplar Dijac pelea el segundo con el ejemplar María Florencia, en el cuarto lugar está corriendo el ejemplar número 3, el ejemplar Victoria Speed, porque no puede perder Ronin River, galopando agarró Ronin River para las apuestas, el 6 Dijac, el número 6 para las apuestas, tercero el 1 María Florencia, cuarta Victoria Speed, última va a llegar el 12, el ejemplar Soy Florencia en el último lugar. El 1 Abuela Zaida domina Ledecky a la pelea por la parte exterior y por el primer lugar. Ledecky por fuera ya pasa a dominar la yegua Abuela Zaida, queda en el segundo, domina Ledecky haciendo extraños y les ganó Ledecky número 3. El segundo es para la yegua Abuela Zaida, tercera Angie Estefanía, el cuarto para Mi Inspiración y Caledonia arriba en el último lugar. Con Piel Canela dominando, Ana Lady busca por la parte interior de la cancha y se lanza en firme contra la puntera. El ejemplar Ana Lady viene contra Piel Canela que está dominando. Piel Canela por el centro de la cancha. Ana Lady insiste por dentro, mejora usurpada para el tercero con Tender Value. El 8, Ana Lady ya hizo contacto y de viaje a liquidar la tercera del programa. Ganó el 8 Ana Lady. En el segundo Piel Canela, tercera Tender Value, cuarto usurpada, quinta la tordilla pequeña de Rosa Chan a la carga, Carita de Rosas por fuera. Rosa Chan ahora le exige su jinete a la carga, Carita de Rosas por la parte exterior de Cuella, insiste Rosa Chan, bonito el final, domina Carita de Rosa Chan en el segundo, pero Carita de Rosas se la va a ganar, señores, va a ganar Carita de Rosas, ganó Carita de Rosas, cayó el invicto de Rosa Chan para el segundo. Quispe por fuera, Mis Elegancia también gotando y trata Postal de acercarse por centro de cancha, pero el 1, la Piñonera mantiene ventaja, se lanza Postal en los metros finales, la lleva Postal a la carga, se defiende la Piñonera en la punta, Postal a la carga por fuera, la lleva Postal, corre mucho por fuera y va a pasar Postal por la parte exterior, pasó Postal, ganó Postal número 3, segunda la Piñonera. En el tercero llega Mi Niña Buena, para el cuarto la de Lorena. Porque Real Onofre, el número 7, se escapa en el primer lugar en la cesta del programa. Y con pinta de ganador, el gigantón gran Real Onofre domina la cesta del programa y les ganó Real Onofre el número 7, muy fácilmente. Segundo, en la recta final se lanza Lady Trini por la parte exterior de la pista, dominando Guipúzcoa. Lady Trini viene a tratar de comprometer a la puntera. Lady Trini contra Guipúzcoa, se defiende Guipúzcoa, insiste Lady Trini, está dura la favorita del pueblo, el 7 Guipúzcoa. Segunda Lady Trini. La pelea por el primer lugar, Gran Renacer por la parte interior, a la carga por la parte central de la cancha, Money Pacman, y por fuera viene el caballo Prince General a la carga por fuera, y también Gran Big Daniel corre mucho, va a pasar entre dos, el caballo Gran Big Daniel a ganar la primera válida, el 9 está en la punta, Gran Big Daniel, ganó Gran Big Daniel número 9. En el segundo Gran Renacer, en el tercero Money Pacman, para el cuarto, del primer puesto, Big Sonder para el segundo, Macareo para el tercero, se escapa al Majestosore y no puede perder, 3-6 de ventaja, ataca Macareo para el segundo, domina al Majestosore con Rigo Sarmiento, parando por 5.5 al Majestosore. Segundo Macareo, tercero Big Sonder, cuarto Miki, quinto Efectivo. Después Golden Bull en el tercero, Gran Escarlata, Malicia por dentro, la de Horacio ya iguala y pasa a dominar el clásico Uniproca. Malicia queda segunda, Gran Escarlata para el tercero, para el cuarto Miss Wepper, se está escapando la de Horacio por 4-5 largos en gran forma, está ganando la de Horacio el clásico Uniproca a 6 3/4, segunda Malicia, tercera Gran Escarlata, cuarta Miss Water, quinta está arribando de Capanel, vuela Le Capanel por la parte exterior de la cancha, Don Lucas está dominando, Le Capanel se acerca por la parte exterior, Don Lucas sigue dominando la carrera, Le Capanel y Relámpago de Oro entre los dos, Don Lucas en gran carrera está dominando, Le Capanel por la parte exterior, no alcanzó, ganó Don Lucas. Segundo Le Capanel con Relámpago de Oro, luego Prince Iron, el caballo Gufren.
Detrás está llegando. Impactante, trata de avanzar y efectivamente lo hace, pues está acortando la distancia el caballo. Impactante por la parte de afuera, Impactante contra Santiago Frey. Santiago Frey en la delantera, Impactante igualando por la parte de afuera, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el caballo Impactante, ganó la carrera. En el segundo Santiago Frey, tercero Lután, cuarto el caballo Trevianco, en el quinto arribó Precursor, en el sexto Rotundo, séptimo Comanche, en el octavo Tupress, luego en el penúltimo Cotito y Falcon Runner que corre en el cuarto lugar. Pasó el marroquí por la parte de afuera, Cocotito inmenso por la parte interior, el caballo Cocotito dominando la carrera, el marroquí en el segundo, Prince Dancing para el tercero, 100 metros para la llegada, les gana el 7, la última, Cocotito, ganó la carrera Cocotito, segundo el marroquí, en el tercero Prince Dancing, cuarto Falcon Runner, en el quinto Blackberry Gold, luego el caballo Grand Caber, posteriormente. Dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal y estaré subiendo todos los resúmenes en el hippismo.